día, soy Arturo Adapule, soy ingeniero de comunicaciones. Esta clase de hoy vamos a ver lo que son diodos, la unión de N, cómo se mueven los electrones, cómo se polarizan los diodos y cómo son los modelos matemáticos para hallar las ecuaciones respectivas y además cómo se puede representar los diodos con una pequeña frecuencia y una pequeña resistencia. Principalmente debemos conocer qué es una unión de N. Una unión de N es la unión de diodos, donde tenemos parte positiva y parte negativa. Si esto sumado le conectamos con una pequeña frecuencia polarizada en este sentido, más o menos, los electrones van a viajar en este sentido, por lo tanto vamos a polarizar a este diodo más y menos, Los electrones van a viajar, tenemos electrones con carga negativa, van a viajar de más a menos, polarizado por la fuente. Recuerden que si esto lo volteamos, la corriente fluiría en sentido contrario. Y si fluiría en sentido contrario, quiere decir que la corriente sería en campo negativo. La debería de pasar 180 grados. Entonces, ¿cómo se representan los diodos? Los diodos se representan de la siguiente manera. En simbología de circuitos se representan de este modo, donde tenemos el ánodo, que es la parte positiva, y donde tenemos el cátodo, que es la parte negativa. En los modelos, para hallar los diodos, los podemos modelar con un pequeño cablecito, o con una pequeña fuentecita, con su resistencia interna. Recuerden que todo elemento electrónico tiene su resistencia interna. Entonces, esta es la llamaríamos el voltaje del diodo y esta la llamaríamos resistencia del diodo. Muy bien. Dicho que sea de paso, podemos trazar una gráfica. La gráfica sería corriente versus voltaje en DC. Por ejemplo, cuando superan los voltajes del diodo, un voltaje del diodo X, la gráfica es de tipo exponencial y comienza a conducir, Cuando el voltaje es menor al voltaje del diodo, está en la región que no conduce, por lo tanto no habría corriente en el circuito, se comportaría como un abierto. Un abierto en un circuito sería un cable así. El cable no circularía corriente, estaría en esta zona. Por tanto, no habría corriente. Pero si está en esta zona, sería básicamente un cablecito o una pequeña fuentecita con su resistencia, dependiendo del modelo matemático que definiríamos en esta ocasión. Por ejemplo, los diodos de silicio normalmente tienen un voltaje de 0.7 volts. Los de germanio tienen un voltaje de 0.2 volts. Estos son dispositivos semiconductores, Y esos dispositivos semiconductores tienen una unión de N que al excitarse con una fuente externa genera una caída de tensión de 0.7 volts o 0.3 volts. Vamos a ver un pequeño ejercicio. Por ejemplo, si tenemos una fuente D y tenemos un diodo polarizado en inverso, tenemos la conexión abierta. Si la corriente va en este sentido, prácticamente V sub 0, que es el voltaje de salida, sería el mismo voltaje de la fuente, porque si la corriente va de menos a más, está entrando por el menos, pero va de menos a más, por lo tanto debería ser más, pero al ver que es menos, el circuito se comportaría como un abierto y básicamente sería un abierto, por lo tanto V sub 0 sería igual a V sub I. Ahora bien, en el otro caso, que V sub I sea de este modo y el diodo estaría así,
la corriente sería de este modo. Por lo tanto, el circuito quedaría de este modo. P sub I es igual a la fuente por, tenemos el ánodo, tenemos el cátodo y tenemos su pequeña resistencia. Por lo tanto, el circuito equivalente quedaría su R del diodo y su voltaje del diodo. Por lo tanto, de su cero sería igual a voltaje del diodo más el voltaje en la RL. ¿Verdad? Por lo tanto, la corriente estaría circulando en este sentido. Y si estaría circulando en este sentido, entonces sería I es igual a menos P sub I más el voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia del diodo entre R. ¿Verdad? Ese sería I. Recuerden que la ley de Ohm es voltaje igual a I por R. Y si yo el P por I quedaría voltaje entre la resistencia. Muy bien. Ya viendo esto, podemos hacer otro tipo de ejercicio. Si tenemos una pequeña fuentecita en este sentido y tenemos un diodo polarizado en inversa y tenemos otro diodo polarizado en directo, ¿verdad? Tenemos una pequeña fuente, ¿verdad? Y nos dicen H versus 0 y nos dicen que versus 0 es esta polaridad, ¿verdad? Si la fuente va de menos a más, estaría circulando la corriente en este sentido, por lo tanto las corrientes normales estarían circulando en este sentido. Este diodo se comportaría como un abierto, porque estaría en sentido contrario, y este diodo se comportaría como una pequeña fuentecita y una pequeña resistencia. Por lo tanto sería así. Entonces E sub 0 sería igual a RB por I por P sub diodo o el voltaje del diodo. Esta que sería la relación de este circuito. Bien, ¿cuál es la importancia de estos circuitos? La importancia de los diodos es muy importante, por ejemplo, cuando se habla en corriente alterna o corriente transitoria, se habla de rectificación. Por ejemplo, los cargadores, los transformadores tienen diodos internos que rectifican el voltaje. Rectifican quiere decir que corta un voltaje de RMS a un cierto valor pico para que no supere y no queme el dispositivo. Los diodos son esenciales porque sin los diodos no se hubiese inventado el transistor, que en 1956 fue relevante para la creación de los primeros chips y los primeros microprocesadores que usaron para viajar en la misión de Apolo 11 para mandar el primer objeto en el espacio y para mandar el primer hombre en el espacio, que fueron las primeras computadoras hechas a base de un transistor. Recuerden que los transistores se hacen a partir de los diodos y los diodos son dispositivos semiconductores que son tierras raras. El silicio, el germanio, el antimonio son tierras raras que al refinarse y al construir el dispositivo se comportan de un modo según su datachip. El datachip básicamente define lo que es la capacidad que tiene todo, la temperatura, el voltaje, la corriente, la potencia que disipa, entre